Padre, te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu clemencia, por tu paciencia, por tu amor, por ese amor inmerecido que nos alcanzó a través de Jesucristo, nuestro suficiente Salvador. Padre Celestial, en esta hora, tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas a través de tu santa palabra. Esa palabra que sale de tu boca, esa palabra que sale de tu corazón, esa palabra que es medicina para todo nuestro cuerpo, esa palabra que santifica, esa palabra que trae lucidez, que trae respuesta, que trae alivio, que trae socorro, que trae claridad. Queremos recibir de tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, verso 17 en adelante. Y le vamos a dar lectura como es lícito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Cuando Jesús estaba cerca de Jerusalén, dice la Biblia que la ciudad se conmovió. Sus habitantes se preguntaban quién era aquel hombre que venía a la ciudad. Jesús se acercaba montando un pollino. Sus discípulos le rodeaban. La multitud le empezó a aclamar, empezó a gritar, empezó a celebrar, empezó a dar voces diciendo: Hosana al Hijo de David, Hosana el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Unos a otros se decían, dice la Escritura: Este es Jesús, el profeta de Nazaret. La Biblia dice que la gente extendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de palmeras y las tendían en el camino delante de Jesús, dando voces y alabando a Dios. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Nos dice la Biblia que en medio de esta gente estaban los fariseos. Fariseos que se molestaron al ver a la gente alabando a Dios y recibiendo a Jesús con alabanzas. Y dice la Biblia que estos fariseos le dijeron a Jesús que callara a esta gente, que callara a sus discípulos. Pero Jesús les contestó: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba cerca de Jerusalén, al verla lloró y exclamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Jesús sabía que toda esta gente que lo aclamaba y que la ciudad casi completa, días después, le estaría entregando a la muerte, y muerte de cruz. Pues Jesús para eso se había manifestado en el mundo, y era el motivo por el cual llegaba a Jerusalén,
Dice la Biblia que días después Jesús purificaría el templo y sanaría a muchos enfermos. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. La Biblia dice que Jesús en Jerusalén disputó con los religiosos y los sacerdotes respecto de su autoridad. Enseñó muchas parábolas estando en Jerusalén. La de los ladrones malvados, la de las fiestas de bodas, enseñó acerca del tributo al César, enseñó acerca de la resurrección, entregó el gran mandamiento. Fue en Jerusalén donde Jesús acusó a los escribas y a los fariseos. Enseñó acerca de las señales que habrían antes del fin. Enseñó la parábola de las 10 vírgenes, enseñó la parábola de los talentos, enseñó acerca del juicio a las naciones. Libro de los Hechos, capítulo 10, verso 37 y 38 dice que Pedro el apóstol dijo: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús predicó el Evangelio, perdonó pecados, transformó vidas, sanó enfermos, restauró corazones, entregó su vida en rescate por el mundo entero. Dice la Biblia que Él murió crucificado en una cruz, pero que al tercer día resucitó con poder y que ahora está a la diestra del Padre, esperando el momento de la orden divina para venir a buscar a todos aquellos que han creído en su nombre. Pero ¿por qué doy a conocer todo esto que hizo Jesús? Porque así usted y yo comprenderemos más claramente las palabras de Poncio Pilato, el gobernador romano, cuando le dijo al pueblo y a los ancianos de Israel: ningún delito hallo en este hombre. Dice la Biblia que Pilato no pudo encontrar ningún error, ningún mérito, ninguna manera, ninguna prueba, ninguna causal de culpabilidad en Jesús. El pasaje que hemos tomado como la base de esta palabra nos muestra 3 fases en las palabras de Jesús. Primero dijo Jesús: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Segundo, y le condenarán a muerte. Tercero, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. La Biblia enseña que después que Jesús entregó largas enseñanzas, acusando a los escribas y fariseos por su hipocresía, profetizando que el templo sería destruido, enseñando acerca de las señales que habrían antes del fin, enseñando acerca de su venida en gloria, enseñando acerca de las 10 vírgenes, enseñando acerca de los talentos y del juicio a las naciones. Los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos de Israel acordaron matar a Jesús con engaño. En este punto
ya se estaba empezando a consumar el propósito divino para la salvación de los hombres. Dice la Biblia que Judas acordó con los principales de la sinagoga entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Después de esto, la Biblia nos enseña que Jesús instituyó la cena del Señor. Y fue allí donde Jesús reveló quién era el que le entregaría a los sacerdotes y a los ancianos de Israel. Fue en el aposento alto donde Jesús enseñó a sus discípulos el real valor y la real importancia de exponer su cuerpo al dolor y al flagelo judío romano, como también les enseñó el valor trascendental del derramamiento de su sangre en todo el Calvario hasta ser colgado a las afueras de Jerusalén en el Gólgota, en una cruz. Dice la Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, del verso 20 al 28. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió diciendo, y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo Jesús: tú lo has dicho. Y dice la Biblia que mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, aleluya, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dice la Biblia que una vez terminada la cena, luego de haber cantado el himno, Jesús y sus discípulos fueron al monte de los olivos. Fue en este lugar donde Jesús les anunció a sus discípulos que todos ellos le abandonarían, porque así estaba escrito. Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Había un varón entre ellos, el cual se llamaba Pedro. Este había sido pescador, hombre rudo. Este había seguido a Jesús después de ver el milagro de los peces en el mar, cuando Jesús le dijo: boga mar adentro y echa la red a la derecha. Jesús le había instruido ya no a ser un pescador de peces, sino un pescador de hombres. Pero en esta ocasión, Jesús le decía: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y dice la Biblia que Pedro le replicó a Jesús. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy
antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Luego dijo Jesús a sus discípulos: orad que no entréis en tentación. Y dice la Biblia que tomando a Pedro, a Juan y a Jacobo, comenzó a angustiarse y a afligirse y a decirles: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. La Biblia dice que él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y dice la Biblia que luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y reprendiendo a Pedro le dijo: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y dice la Biblia que Jesús se apartó de ellos por 2ª vez a orar a su Padre, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Vino luego a sus discípulos por 2ª vez y ellos dormían, y Jesús les dejó. Luego dice la Biblia que fue por 3ª vez y oró las mismas palabras a su Padre. Luego vino entonces a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. La pregunta es: ¿quién se acercaba? La pregunta es: ¿por qué Jesús estaba tan angustiado y afligido? Judas, su amigo, el tesorero, al que Jesús había llamado al apostolado, le entregaba y le traicionaba con un beso y por 30 piezas de plata. Fue allí en Getsemaní donde se estaba concretando la traición más desleal de todos los tiempos. En Getsemaní se concretaba la detención más ilegal de toda la historia humana. En Getsemaní, el inocente y puro Hijo de Dios se dejaba poner las manos pecadoras encima, enviadas por los principales de Israel. Juan el apóstol, en su evangelio nos relata y nos escribe que Jesús sabía todas las cosas que le habrían de sobrevenir. Juan nos escribe y nos relata y nos dice que Jesús, cuando vio a Judas y a la gente que venían con él con palos, con antorchas y armas, dice la Biblia que se les adelantó y les preguntó: ¿a quién buscáis? Ellos replicaron: a Jesús Nazareno. Él les dijo: yo soy. Al instante dice la Escritura que todos cayeron en tierra. Nuevamente Jesús les preguntó: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Él respondió: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Es decir, llévenme a mí, pero dejen ir a mis discípulos. Aún en esta terrible situación, Jesús siempre se mantuvo en obediencia a su Padre, pues estaba escrito: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Estando Jesús junto a sus discípulos, frente a Judas y a la turba de gentes que le seguía a Getsemaní, dice la Biblia que de un momento a otro, Pedro,
sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, criado del sumo sacerdote. Jesús, al ver esta acción, al instante le reprendió, y dice la Biblia que sanó y restauró la oreja de aquel criado. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, reprendiendo, Jesús le dijo: «¡Basta ya! Dejad». Y tocando su oreja, le sanó. Entonces Jesús le dijo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga?». San Mateo capítulo 26, versos 55 y 56. La Biblia nos dice que Jesús le dijo a sus captores: «Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas». Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Aquí se cumplieron las palabras de Jesús cuando les dijo: «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas». Dice la Biblia que tomaron a Jesús y le llevaron encadenado hasta el sumo sacerdote y ante el concilio. Y con testigos y testimonios falsos buscaban acusar a Jesús y llevarlo a la muerte, mas no podían encontrar nada en su contra. Pero dice la Biblia que unos testigos falsos dijeron: «Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo». Pero Jesús callaba y no respondía nada. Mas de pronto dice la Escritura que el sumo sacerdote se levantó y dijo a Jesús: «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le dijo: «Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?». Y respondiendo ellos dijeron: «Es reo de muerte». Entonces dice la Escritura que le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». El Sanedrín se componía de 70 varones ancianos de Israel. Cuando el Sanedrín encontraba a un hombre culpable de algún delito, cada uno de los ancianos debía escupir y dar un puñetazo en el rostro del culpable. Y en efecto, esto fue lo que hicieron con Jesús. Desfiguraron su rostro, escupieron su rostro. Él era inocente. La Biblia dice que desfiguraron su rostro al punto de perder toda hermosura, aunque Él era el más hermoso de los hijos de los hombres. Jesús, de su propia voluntad, prefirió ser desfigurado y escupido por amor a la humanidad, para darles salvación eterna. Isaías escribe y profetiza:
en el capítulo 53, verso 2, acerca del Cristo. No hay parecer en él, ni hermosura. Mientras todo este juicio se llevaba a cabo en la casa del sumo sacerdote Anás, la Biblia dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, del verso 69 al 74, que en el patio, en el exterior, había un hombre observando. ¿Quién era este hombre? Pedro. Sí, el que le había dicho: Señor, si es necesario ir a la cárcel o dar mi vida por ti, lo haré. Aquí se empezaba a cumplir lo que Jesús le había dicho. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado a mi Padre que no te falte la fe. Dice la Biblia que una mujer, una criada del sumo sacerdote, le reconoció y le dijo: tú estabas con Jesús el Galileo. Pedro respondió y le dijo: no sé lo que dices. Luego dice la Biblia que Pedro se alejó hacia la puerta y otra mujer le reconoció y le dijo: tú estabas con Jesús el Galileo. Pedro respondió bajo juramento: no conozco al hombre. Un poco después, otros le dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y dice la Biblia que Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Evangelio según San Lucas capítulo 22, versos 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando los ancianos de Israel acabaron el juicio en contra de Jesús, cuando ya le habían dado puñetazos, bofetadas, escupitajos en el rostro al Hijo de Dios, cuando ya se habían burlado de él diciéndole: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Dice la Biblia que al día siguiente remitieron a Jesús a Poncio Pilato, el gobernador romano. Le llevaron atado, encadenado hacia el pretorio romano. Dice la Biblia que cuando Judas se dio cuenta de su terrible error y que la intención de los ancianos de Israel era darle muerte a Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y se quitó la vida. Libro de San Mateo, capítulo 27, verso 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Cuando Jesús llegó a la jurisdicción de Poncio Pilato, el gobernador romano no quería juzgarle, pues sabía que los ancianos de Israel por envidia le habían traído. La Biblia nos enseña en San Juan capítulo 18, verso 33 al 38, que Pilato interrogó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿soy yo acaso de tu nación? Ellos te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Luego eres tu rey? Jesús respondió: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato al instante preguntó: ¿Qué es la verdad? Mas Jesús enmudeció. Pilato salió fuera y dijo a los judíos: No hallo ningún delito en este hombre. Pero dice la Biblia que según la costumbre, Pilato soltaba a un prisionero en la fiesta de la Pascua, ofreciendo soltar a Jesús o a Barrabás, que era homicida. El pueblo, los que aclamaban bendito el que viene en el nombre del Señor, los que tendían su manto, los que alababan a Dios recibiendo a Jesús días antes en Jerusalén, le estaban volviendo la espalda y escogieron la libertad de Barrabás. En el Evangelio según San Mateo capítulo 27, del verso 22 al 30, dice la Biblia que Pilato le preguntó a los judíos: ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Ellos contestaron: Crucifícale. Pilato, dice la Escritura, que tomó una posición delante de los judíos y se lavó las manos y les dijo: Inocente soy yo de la sangre de este justo. El pueblo cometería el error más grande de toda la historia al responder: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, nosotros y nuestra descendencia somos responsables de esta muerte injusta. Entonces dice la Biblia que Pilato entregó a Barrabás a la libertad y entregó a Jesús al pretorio para ser escarnecido y ser llevado a la cruz. Libro de San Juan, capítulo 19, del verso 1 al 3, dice la Escritura: Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Según la costumbre judía, solo se podía azotar a un individuo 40 veces en una sentencia, con lo cual no se le podía volver a azotar. Cuando los judíos llevaban a cabo esta sentencia, ocurría que estos nunca daban los 40 azotes, sino que daban 39 azotes, dejando así al culpable a una futura sentencia de azotes. Pero la tradición romana, esta sentencia no tenía límite de azotes. Los soldados y verdugos romanos del pretorio podían azotar a un individuo hasta la muerte. El instrumento que los romanos ocupaban para llevar a cabo la sentencia de flagelo, de azotes, el arma con que azotaban el cuerpo del individuo, se llamaba flagrum taxilatum. Este artefacto se componía de una empuñadura corta de madera, a la cual estaban sujetas 3 correas de cuero con bolas alargadas de plomos en la punta. Jesús fue azotado bajo los parámetros romanos. La Biblia no nos dice cuántos azotes recibió. Lo que la Biblia sí nos dice
es que Jesús sufrió dolores, fue herido, fue abatido, fue castigado, su cuerpo fue hecho llaga por el pecado. Así lo declara Isaías cuando profetiza acerca de Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la Biblia en el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo, del verso 27 al 31, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincada la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para ser crucificado. Jesús dijo en San Juan 10:10, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dijo en San Juan capítulo 15, verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús se dejó traicionar, se dejó escupir, se dejó dar de puñetazos, se dejó dar de escupitajos, soportó las burlas. Salve, Rey de los judíos, profetiza. Se dejó arrancar la barba, se dejó azotar, se dejó cubrir los ojos y recibir golpes en la cabeza, se dejó encadenar, se dejó escarnecer, se dejó desnudar y ser vestido de púrpura, se dejó que una corona de espina fuera puesta en su cabeza, se dejó ser contado como un malhechor. Él cargó la cruz. Dice la Biblia que también se dejó ayudar por un hombre llamado Simón de Cirene. Sus heridas estaban abiertas, sus llagas estaban sangrantes y dolientes, su boca y su lengua estaban sedientas, la agonía, el dolor recorría su cuerpo, él estaba molido, él estaba despedazado, sus pies estaban cansados, caminando rumbo al Gólgota, rumbo a cumplir la misión que el Padre le había encomendado: salvar, reconciliar, restaurar, perdonar a toda la raza humana, es decir, a usted y a mí. Una vez llegado el momento, en la cima del Gólgota, a las afueras de Jerusalén y a vista de todos, fue colgado en medio de dos ladrones. El martillo romano empezó a golpear. Los clavos romanos empezaron a traspasar sus manos, sus pies. La lanza romana traspasó su costado. La hiel y el vinagre tocaron sus labios. Su vida estaba siendo ofrecida como una ofrenda por el pecado. Su corazón lentamente dejaba de latir. Sus pulmones ya no podían oxigenar. Sus ojos ya no podían mantenerse abiertos. El frío inclemente agudizaba sus dolores, pero Jesús no bajó de esa cruz hasta consumar su labor. La Biblia dice que en un determinado momento los cielos se cerraron de nubes grises. El Padre y los millares de ángeles ya no podían soportar más la escena. Los ángeles esperaban una orden del Padre para actuar y defender a Jesús. Pero Jesús prefirió la obediencia hasta la muerte. Jesús le dijo a Pedro:
¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? El Padre tuvo que cerrar los cielos. El Padre tuvo que oscurecer el cielo, tuvo que tornar las nubes grises. Dice la Biblia en San Mateo capítulo 27, verso 45. Y desde aquella hora, y desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y de lo más profundo del corazón y del espíritu de Jesús, y desde este diminuto planeta Tierra se escuchó un clamor: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y habiendo cumplido todo lo que estaba escrito acerca de los padecimientos del Cristo, con una voz susurrante y muy debilitada, Jesús, colgando de un madero, exclamó: consumado es. Y dice la Biblia en el libro de San Juan 19, verso 30, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Allí en el Gólgota, también llamado el lugar de la calavera, Jesús, el Cristo, el Mesías, el Cordero, el siervo sufriente, el Hijo del Hombre, el carpintero de Nazaret, selló la victoria eterna y para siempre sobre Satanás y sobre todos sus demonios. Pero dice la Biblia que al tercer día, tal y como Él lo había prometido, la gloria del Padre, el poder del Padre lo levantó de entre los muertos con poder y con gloria y con autoridad. La muerte no lo pudo contener. El sepulcro no lo pudo contener. Las ataduras de la muerte no pudieron retenerlo. Él se levantó como vencedor. Él se levantó como Rey de reyes y Señor de los señores. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 24. El apóstol Pedro da testimonio de Jesucristo a los judíos y les dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Él se levantó. La gloria del Padre lo exaltó a lo sumo. Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de los señores. Él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El apóstol Juan, quien lo había visto como el siervo sufriente de Jehová colgado en un madero, en Patmos ahora lo estaba viendo como Rey y Señor de todo lo que existe. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 13 al 18. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego,
sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Aleluya. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y en su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús con su muerte nos regaló salvación y vida eterna. A ti que me estás escuchando y a mí que te estoy hablando esta palabra. A usted y a mí, Jesús con su muerte nos reconcilió con el Padre. Y todo aquel que cree en su nombre no andará en tinieblas, sino que andará a la luz de la vida. Jesús nos entregó un camino diferente. Ya no un camino de muerte, sino un camino de vida. Ya no un camino de terrores, de espantos, sino un camino de paz. No un camino de enfermedad, sino un camino de sanidad. Nos regaló libertad, nos regaló salvación, nos regaló una amplia entrada en el reino de los cielos. Y hoy nos dice su palabra: no temáis, manada pequeña, porque el Padre le ha placido daros el reino. Por eso me ama el Padre, dijo Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gracias, Jesús, por este sacrificio que hiciste por amor a nuestras vidas en el madero de la cruz. Gracias, Padre, porque de tal manera amaste este mundo que enviaste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por esa cruz. Gracias por esa sangre. Gracias porque nos diste vida a través de tu muerte. Nos mostraste un camino de salvación. Y por la fe en tu nombre, nos has regalado el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Sacrificio perfecto. Una vez y para siempre. Sangre preciosa. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. En ti hay vida eterna, en ti hay salvación, en ti hay esperanza, en ti hay nueva vida para todo aquel que cree en tu nombre. En ti hay libertad, en ti hay victoria, en ti hay claridad, hay salud, hay vida, hay luz. Porque tú eres Dios. Porque tú diste tu vida por amor a mí. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Llévate la gloria, la honra, el imperio y la alabanza, porque a ti te pertenece. Gracias, Espíritu Santo.
por enseñarnos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En esta hora quiero orar por la salvación de tu alma. Jesús ofrendó su vida por ti. Él derramó su sangre por amor a ti. No todo está perdido. No todo está perdido. El suicidio no es la solución. La droga no es la solución. El alcohol no es la solución. Cristo es la solución. Cristo es la puerta. Cristo es la salida. Cristo es la alternativa para tu alma, para salir de la condición en la que te encuentras, cualquiera que sea. La Biblia dice en el libro de los Romanos, capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo no sé de dónde me estás escuchando. Quizás me estás escuchando por Facebook, por la aplicación de la radio, por YouTube, no lo sé. Pero quiero ofrecerte una oración por la salvación de tu alma. Cierra tus ojitos y repite esta oración conmigo. Padre Celestial, he escuchado tu palabra. He escuchado, he oído, he aprendido que tú enviaste a tu Hijo a morir en una horrenda cruz y a derramar su sangre por amor a mí. Y en esta hora confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que tú, Dios Padre, le levantaste de entre los muertos. Te pido que perdones mis pecados, perdona mis faltas, perdona mis deudas, perdona mis transgresiones, lávame con la sangre del Cordero, de la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Corta mis cadenas, llévate mis penas, mis amarguras, mis congojas, mis dolores, mis aflicciones. Creo que Jesucristo es el Señor y lo invito a vivir, a ser una morada en mi corazón. Abro mi corazón a la palabra, abro mi corazón a Jesús, abro mi corazón al Espíritu Santo, abro mi corazón al Padre. Te pido, Padre Celestial, que mores en mi corazón a través de tu Espíritu Santo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que jamás me olvide de ti. Guíame a una iglesia, guíame a un redil donde pueda aprender cada día más de tu palabra. Padre, soy salvo por la fe en Jesucristo, mi Señor y Salvador. Si hiciste esta oración, ya eres salvo. Dios te bendiga ricamente
y haga resplandecer su rostro sobre ti.